Buenos días, estimados oyentes, todos aquellos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, en nuestro blog digital. Estamos haciendo la publicación de los ensayos que hemos ido durante todo el tiempo de pandemia trabajando. Estaremos construyendo un libro en nuestro blog de manera que usted lo pueda hacer de manera devocional y queremos invitarlos también a seguirnos en nuestras redes sociales, Academia Conexión San Mateo y Fundación Conexión San Mateo. Y es un saludo, es un gusto poder hacer iglesia desde Cagua, municipio Sucre, estado Aragua, en Venezuela. Estamos en Venezuela haciendo iglesia, como dice la palabra, porque ella permanecerá hasta el final. Y hoy, en la continuidad del tema que vengo tratando acerca de la iglesia de los Corintios, y en el tema anterior estuvimos hablando acerca de la invitación que nos hace el apóstol Pablo de purificarnos, de limpiarnos de toda contaminación de la carne y del espíritu. En esta en este segundo avance o en este segundo tema, yo quiero hablar acerca de el afecto y la severidad que Pablo mostró con respecto a los corintios, porque a través de las cartas él busca rescatar y establecer los fundamentos que una vez él plantó en el corazón de la iglesia. Y delega a Tito y habla Pablo acerca de la importancia de que la iglesia se examinara y pudiera retomar el rumbo sin sobreexaltar los dones, el llamamiento y el ministerio, sino que se enfocaran a examinar cuál había sido el evangelio que se les había predicado y cómo estaba el corazón de los corintios con respecto al momento en que Pablo escribe esta carta. Y vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 7 del 8 al 12. Y la carta que Pablo escribe está llena de mucha severidad, pero también de su afecto. Y dice lo siguiente: porque aunque nos contriste con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contrictó, ahora me gozo, no porque hayan sido contrictados, sino porque fuiste contrictado para arrepentimiento, porque han sido contrictados según Dios, para que ninguna pérdida padezcan por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí estos mismos de que ya han sido contrictados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en ustedes? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todos les he mostrado y les he solicitado limpiarse en este asunto. Así que aunque les escribo, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que sean manifiestas en ustedes de manera solícita que tenemos delante de nosotros a Dios, al cual vamos a entregar cuentas. Entonces, para desmontar este texto, vemos que
En la parte A dice, porque aunque les contricte esta carta, ¿qué carta estaba hablando Pablo? Esta quizás no sea la carta de Primera de Corintios, sino una carta que Pablo escribió entre la primera y la segunda carta de Corintios. Es lo que los exégetas coinciden en su mayor número. Y dice, ayuda si recordamos la secuencia de los eventos. Las cosas estaban yendo mal entre los corintios, entre los cristianos de esta iglesia. Y en un intento de ponerlo de nuevo en el camino, Pablo hizo una visita rápida y sin planear, la cual aparentemente empeoró las cosas. La visita trajo tristeza, la cual él menciona en 2 Corintios 2:1. Después del fracaso de esta visita, Pablo decide ya no visitar a los corintios de nuevo en persona por el momento, pero le envía a Tito con una carta de exhortación fuerte. Pablo estaba muy preocupado de cómo recibieran los corintios la carta, y ya sea que se regresarían a Jesús o simplemente les haría enojar. Cuando Tito regresó con buenas noticias de los corintios, Pablo fue aliviado en gran manera, ya que la intención de la carta era que ellos volvieran en sí, que ellos pudieran comprender la condición hacia la cual estaban enrumbando la iglesia. Y continúa Pablo diciendo, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Cuando Pablo escribió la carta triste llevada por Tito, él no disfrutó la idea de ser tan confrontados los corintios cristianos de la época. Él no se agradó de hacer esto, aunque cuando ellos se lo merecían, para Pablo era doloroso tener que escribir esta carta y enviárselas y esperar cuál sería la reacción, como cualquier hombre que ha plantado la obra y espera ver cuál es el resultado de la conducta de aquellos a quienes se les ha predicado y se les ha enseñado el fundamento escritural del evangelio que Cristo había predicado por medio de Pablo. Es por eso que él escribió, aunque entonces lo lamenté. Al mismo tiempo, cuando Tito regresa y reporta la respuesta de los corintios cristianos, nuestro gran afecto, llanto y solicitud, mencionado en 2 Corintios 7:7, Pablo estaba feliz por el efecto que tuvo la carta en los corintios. Es por eso que Pablo dice, no me pesa, que aquella carta, aunque por algún tiempo los entristeció, los contristó, los exhortó en el pecado, el placer, en producir incluso tristeza, los trajo a un arrepentimiento genuino y los trajo a volverse nuevamente hacia Dios de manera tal que hubo corrección, de manera que ya no se practicaran los pecados de la carne y que se pudiera entender cómo debíamos examinar nuestra condición de las contaminaciones que se producen en el espíritu. No porque una persona sea contrictada, podemos decir que evidentemente se ha producido un arrepentimiento. El arrepentimiento no va a ser más que la obra que posteriormente se produce cuando esta persona ha reconocido su condición y activa su voluntad para cambiar de manera puntual y radical lo que hacía por un nuevo comportamiento.
Pablo hace una separación entre contristados y arrepentidos. Estos no son la misma cosa. Uno puede lamentar su pecado, pero sin arrepentirse de su pecado. Los contristados describen un sentimiento, pero el arrepentimiento describe un cambio tanto de mente como en la vida del creyente que realmente ha decidido no continuar en la condición que traía. La tristeza por sí sola no cumple nada, pero sí el arrepentimiento va a producir un cambio rotundo de conducta. Pedro lamentaba haber negado a Cristo y él se arrepintió. Mas, sin embargo, Judas lamentaba haber traicionado a Cristo, pero en lugar de arrepentirse, él se suicidó. Estoy citando al exegeta Smith para poder comprender la profundidad de lo que es el arrepentimiento y lo que es recibir la exhortación pero sin ningún cambio. El arrepentimiento suena como una palabra áspera, pero es un aspecto esencial del Evangelio que ha sido llamado la primera palabra del Evangelio. Cuando Juan el Bautista predicaba, él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 3, versículo 2, cuando Jesús empezó a predicar, él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 4, 17, cuando Pedro predicó en el día del Pentecostés, él dijo a sus oyentes: arrepentíos. En Hechos 2, 38. ¿Qué es lo que se debían, de qué se debían arrepentir los corintios? Pablo quería hacer varias cosas, pero sin duda también él se incluyó dentro de este grupo a los que estaba llamando a un cambio. Quizás habían algunas de las personas anti Pablo que criticaban al apóstol ausente con severidad e injustamente, y los corintios no defendían a su padre espiritual y se mostraban complacientes con los detractores de aquel que los había llevado y fundamentado en el evangelio predicado por Cristo, y esto había producido grande tristeza en el corazón de Pablo, porque habían sido contristados según Dios. Pablo hizo que los corintios cristianos se sintiesen mal por su pecado, pero él lo hizo de una manera piadosa. El uso de la verdad, no utilizó mentiras, él no utilizó exageraciones, él utilizó la verdad. Él fue honesto, sin utilizar intenciones escondidas ni manipulaciones. Él simplemente dijo la verdad en amor. No todos los predicadores o todas las personas pueden decir que hacen lo mismo que Pablo hizo. Y no está bien que intenten que alguien sea contristado de una manera que no sea por parte de Dios. Así que debemos ser cuidadosos en andar señalando o en andar examinando a otros, porque un día nosotros vamos a entregar cuenta por todo esto que hayamos hecho con respecto a nuestros hermanos. Continúa diciendo: para que ninguna pérdida padezcan por nuestra parte. Nos muestra el por qué es tan importante el hacer que otros sean contristados según Dios, porque esto va a tener éxito en cuanto que se sientan mal, se sientan tristes, pero la relación que tienen con esas personas sufrirá una pérdida. No, de ninguna manera. Se puede vivir esta situación y el que se arrepiente entiende
que esto ha venido de parte de Dios y que esto ha sido en amor. Pablo quería proteger su relación con los corintios cristianos para que él pudiera para que ellos pudieran ser contristados según Dios y para que él pudiera ver los frutos producidos por esa tristeza que mediante el arrepentimiento produce salvación. Esto significa que somos hechos salvos por nuestro arrepentimiento. No nos podemos arrepentir todos los días y cada día. La invitación que está haciendo Pablo aquí es que permanecieran fieles a la enseñanza que él les había dado. La otra invitación que él les invita es a no abusar de la gracia que les había sido dada, tampoco abusar de los dones que les había sido otorgada a esta iglesia, y que era necesario que existieran unos parámetros dados por Dios mediante su Santo Espíritu para que la iglesia se mantuviera en orden y en sujeción. El arrepentimiento describe el acto de venir a Dios. No puedes volver hacia Dios sin volverte de las cosas de las que Él está en contra. Las personas de los días de hoy parecen que brincan rápidamente hacia la fe, pero yo desapruebo ese gozoso salto. Pero aún yo espero que el arrepentimiento de mi viejo amigo no esté muerto. Yo estoy desesperadamente enamorado del arrepentimiento. Parece que es el hermano gemelo de la fe. Esto lo afirma Spurgeon, quien habla que el arrepentimiento es simplemente la decisión rotunda y firme de un cambio de conducta y de actitud que debe producirse en el creyente. La tristeza en sí misma no produce nada más que malos sentimientos, pero la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, ya que el arrepentimiento es un cambio de manera de pensar y de accionar. Podemos decir si una tristeza es según Dios al ver que produce arrepentimiento. Así que la tristeza que según Dios no puede ser medida por los sentimientos o las lágrimas, solamente la vamos a medir por la conducta que se produce en aquel que está arrepentido. El verdadero arrepentimiento actúa si te arrepientes con una condición. Dijo el exégeta Tertullian: Dios te perdonará con una condición. ¿Te arrepientes y continúas aún en tu pecado? Dios te perdonará aún, te enviará al infierno. ¿Hay perdón con contradicción? No. Simplemente Dios desea que nos arrepintamos y que esa tristeza que ha producido el arrepentimiento produzca los beneficios y la bondad de poder vivir una vida en libertad, lejos de la contaminación de la carne y del espíritu. Y continúa Pablo diciendo: ¿qué solicitud produjo en ustedes? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Todas estas cosas mostraban que la tristeza de los corintios cristianos obraron para un arrepentimiento verdadero. Y al hablar de solicitud, habla de la manera de andar y de los actos que diligentemente se producían para hacer un cambio inmediato y rotundo de dirección en la cual andaban, y que ahora habían de retomar lo que anteriormente les había sido enseñado. La defensa
es la defensa de la culpa y la vergüenza de saber que trajimos nuestros pecados y que los hemos exhibido delante de Dios, y que Dios no aprueba esto y que nosotros debemos retomar el camino correcto. La indignación es ese dolor que se produce en el corazón y que nos ha hecho entender la necedad del pecado en el cual hemos caído. Este es el tipo de actitud que hace que el arrepentimiento dure. Me alegro que la Biblia me permita que pueda enojarme contra el diablo. El pensar que él tiene la audacia de jalarme y que me hizo que hiciera aquellas cosas. Qué indignación, qué furia hacia el pecado y todas las agencias de los dardos que Satanás ha enviado y que han hecho mella y han producido que yo me vuelva de la verdad hacia la mentira. ¿Qué temor? El temor a Dios, el temor de pecar, el temor que produce el querer mantenernos delante de Él, de manera tal que podamos cada día ir madurando y creciendo en nuestra vida de fe, de manera tal que le agrademos en todo lo que hacemos. ¿Qué afecto? El afecto es el que se produce en el corazón y que en realidad deseamos que nuestro corazón sea limpio de toda la contaminación. Jesús lo habló muy claramente. Él dijo que los adulterios, los homicidios, las fornicaciones, la avaricia, la glotonería y todos los malos deseos salían del corazón. Bueno, ese ardiente celo debe producir en nosotros el deseo de no volver a pecar y de que nos esforcemos con ayuda del Espíritu Santo a que venga vindicación. Nuestra vindicación como cristianos, aun cuando cada día podemos afirmar que vamos a tener circunstancias de pecado, nadie puede dudarlo, porque la medida de un cristiano no está en cuanto a que pecaron o no, sino en que se arrepintió o no, o en que procura de manera no consciente y que de manera abierta o decidida determina no pecar. Y dice que habiéndonos limpiado de toda culpa y de todo pecado, la mancha del pecado ya no está. Podemos sentirlo y otros pueden verlo. Feliz es aquel hombre que ha tenido demasiado de la inteligencia del pecado para que sea amargo y agrio para él por el resto de sus días, para que ahora, con un corazón cambiado y un espíritu renovado, él persevere en los caminos de Dios sin pensar jamás en regresar, sino resuelto a cruzar de manera firme y contundente hacia lo que Dios señala en el camino, que es para correr esta carrera, de manera tal que no golpeemos el viento de manera accidentada, sino como el que corre para producir el éxito de la carrera y arrebatar la corona. Pablo nos habla en estas cartas y nos quiere llevar al discernimiento de poder comprender la madurez de la inmadurez, la condición que diferencia los dones y el llamamiento de una vida libre de contaminación espiritual y de la carne. Muchas personas se enfocan en la purificación de sus carnes porque, no cometen pecado contra su cuerpo, pero que realmente
cuando se relacionan con otros hermanos, hay mucho que dejan que decir acerca de la contaminación espiritual porque tienen celos, resentimientos, tienen un concepto de ellos mucho más alto que el resto, piensan que ellos solamente poseen la verdad, piensan que ellos son superior al resto de sus hermanos, pero hoy te informo que no es así, no es así. Nosotros somos simplemente hombres y mujeres arrepentidos que estamos intentando llegar al final a la semejanza de aquel que nos ha predicado la palabra, que es Cristo Jesús, y que Dios ha puesto su palabra como fundamento para nosotros guiar nuestra vida y nuestros diseños y la manera en que estos diseños deben manifestarse en la vida de cada uno de nosotros. La preocupación de Pablo por los corintios cristianos era evidente, pero sorprendente. Y de toda apariencia, nunca hubo una iglesia menos digna de afecto de un apóstol de lo que era esta iglesia, que en aquel tiempo y aún ni una que fuera más amada. Es decir, es por esto que he decidido escoger la carta a los Corintios, porque ella nos arroja mucha luz acerca de cómo debemos examinar la obra que se está llevando a cabo para Dios, pero también de cómo debemos relacionarnos unos ministerios con otros o unas iglesias con otras, y cómo también debemos llevar nuestra vida interna y externa dentro de la iglesia. Bueno, y Pablo en estos capítulos que he citado dice: me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes. Y pareciera así, al elogiarlos, él se los ganó más a quien antes él trató más bruscamente. Lo dulce y lo agrio hace lo mejor en esta carta, en el corazón que produjo esos frutos de arrepentimiento en aquella congregación. Y quiero finalizar esta exposición citando lo que al final de este capítulo Pablo hace. Pablo elogia a los cristianos corintios y al parecer ellos están en un lugar de victoria. Pero en 2 Corintios 1 no había elogio. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia estaba marcada aquí realmente por el arrepentimiento real, reportado por Tito y comentado por Pablo en estos capítulos. Hoy, en este tiempo tan difícil que atraviesa la humanidad y especialmente la iglesia, donde estamos viendo morir muchos cristianos enfermar, muchos cristianos abandonar su lugar como soldados en el cuerpo de Cristo, donde hemos visto muchas personas en el mundo que han tenido la oportunidad con sus finanzas de aplacar el hambre de mucho pueblo de Dios y del que no es pueblo de Dios, de exhibir y mostrar las misericordias de las cuales Dios nos habla en sus 2 grandes mandamientos, cuando dice que amemos a Dios, pero también al prójimo, pero que no lo hicieron ni lo hacen porque cada día ellos están aferrados a sus recursos, pensando, aunque ellos dicen exhibir una fe, que sus recursos económicos son los que les van a salvar. Es momento de hacer un alto, de dejar la indiferencia hacia el prójimo, de que nos duela la muerte, el hambre, la injusticia, el dolor, la falta de respuestas,
que muchas personas están padeciendo en todo lugar y que nos ocupemos de manera firme y fehaciente, como lo hizo Jesús, de ir a los lugares donde estaban los que nadie quería visitar, donde estaban los desechados, donde estaban incluso los que ellos no podían tratar. Recordemos que Jesús fue incluso donde los samaritanos. Así, muchas personas hoy en día no quieren venir a Venezuela, no quieren saber de nosotros. Pero hoy sé delante de Dios que Él, que es bueno y misericordioso para aquellos con los que le aman e invocamos su nombre, que Él levantará pendón a favor de la iglesia en Venezuela y que nosotros llegaremos al final de esta carrera y muchos serán sorprendidos cuando vean que en Venezuela había una iglesia que estaba de pie, peleando la batalla de manera legítima, y que aunque las circunstancias dijeran lo que están diciendo, Dios ha sido bueno. En este desierto, la provisión ha venido de su mano y su favor y su diestra nos ha acompañado. Y todos seremos pesados en una misma balanza y el veredicto lo emitirá Él con respecto a qué hicimos con la iglesia, a qué hicimos con la nación, cómo nos comportamos con el prójimo y todo lo que la palabra nos invita a hacer en los momentos de crisis tan severas que vivimos. Bueno, estimados amigos, oyentes, hermanos que están escuchando este mensaje, hoy te invito a reflexionar un poco más profundo, más allá. Ya pasamos de examinarnos nosotros, ahora examinemos cuál ha sido la obra de nuestras manos con respecto al prójimo y cómo debemos terminar al final de nuestra carrera siendo hombres y mujeres arrepentidos, llenos del poder del Espíritu Santo y viviendo en la plenitud de la libertad que Cristo nos ha llamado. No que seamos perfectos y que no nos equivoquemos. Sí, nos vamos a equivocar, vamos a pecar, pero bueno es Dios y consolador para que nosotros podamos reconciliarnos y procurar cada día madurar y tener una estatura en Cristo para edificar el cuerpo donde quiera que vayamos. Estimados amigos, oyentes, hermanos, me despido de ustedes. Soy la pastora Luisa Bargenis Ramírez de la Iglesia Cagua Cruzada Cristiana en Venezuela. Somos vanguardistas del Evangelio. Predicamos a Jesús siempre y cumplimos la gran comisión por encima de toda circunstancia. Nos vemos en el próximo mensaje y el Señor les bendiga. Oro para que cada uno de ustedes pueda esta palabra producir esos cambios que son necesarios y determinantes para cumplir esos dos grandes mandamientos que Jesús nos dejó. Amar a Dios, pero también amar a nuestros semejantes.